Empezarás a escuchar la biblioteca de Shlomo. Abre tus sentidos hacia otras realidades de la existencia del misterio. Muy buenas noches, amigos de la biblioteca de Shlomo. Espero que estén teniendo una excelente noche. Y bueno, es una noche fantástica, una noche muy especial, como cada noche que nos acompaña el misterio. Y bueno, la cita es a esta hora puntualmente. Y bueno, donde quiera que te encuentres y desde el espacio que nos estés escuchando, el lugar, el tiempo, te damos la bienvenida. Esto es la biblioteca de Salomón, donde tratamos juntos diferentes temáticas que nos interesan en el día a día, sobre misterio, sobre ufología, sobre ciencia, sobre historia, sobre arqueología, sobre antropología y sobre muchos temas más, en donde tú eres el invitado esencial, donde tú eres el invitado de honor o la invitada de honor, cual sea el caso. Bueno, pues el día de hoy estaremos hablando sobre una temática muy interesante, sobre el origen de las razas, la religión, cómo en alguna parte de la historia la religión se separa de la ciencia, y cómo la ciencia durante muchas décadas prácticamente duró separada de la religión, pero hoy en día poco a poco se van contrastando entre sí, tanto así que en el día de hoy podemos ver que diversas religiones poco a poco se van poniendo de acuerdo, aunque aún siguen las diferencias que lo podemos ver en diferentes partes del mundo, la guerra, los genocidios, y poco a poco yo creo que vamos avanzando a un despertar de conciencia que es importante que se dé muy pronto, porque la raza humana está en una cierta decadencia, en una cierta necesidad de creer, y neurológicamente el ser humano está adaptado para creer, ya sea una verdad o una mentira, pero nuestra intención no es realmente hablar una mentira, sino simplemente investigar, y que tú como un investigador por excelencia investigues junto con nosotros, en donde nos puedes preguntar, te podemos mandar la información directamente para que tú justamente investigues esta temática. Bueno, el día de hoy te quiero hablar en breve sobre esta temática, a escribir la historia humanos en América. Hace 130,000 años, una roca descubierta en el sitio del mastodonte de Ceruti se cree que fue utilizada por los seres humanos tempranos como un martillo de piedra. Y bueno, este crédito se lo debemos a San Diego Natural History Museum, al Museo de San Diego de Historia Natural. Ahí tienes la posibilidad de viajar a San Diego, podrás ver este objeto de piedra que fue utilizado por las primeras razas que habitaron la Tierra, un objeto verdaderamente histórico, que están ahí las pruebas de que
no somos tan jóvenes como parece. La llegada de los primeros humanos a América suscita desde hace años un intracado debate científico. Durante mucho tiempo, los Clovis fueron considerados la cultura indígena más antigua del continente. Establecida hace unos 30,000 años, esta hipótesis ha sido cuestionada por distintas investigaciones científicas que aportan pruebas de la presencia anterior de otros grupos humanos primitivos hasta 2000 años antes. Bueno, ya hay datos que comprueban que ha habido otras razas antediluvianas. Los vemos en diferentes pasajes bíblicos, diferentes pasajes de diferentes civilizaciones, como por ejemplo los indios Hopi, como por ejemplo los códigos Hammurabi, como por ejemplo las historias de los aztecas, como por ejemplo los mayas. El Popol Vuh habla de un diluvio universal, habla de una inundación, y igualmente los egipcios hablan de unos reyes, de una civilización mucho más antigua. Hablan de 10 reyes antes del ser humano. Y bueno, no qué decir de los textos sumerios, en donde se dice que ahí empezó los primeros seres humanos, pero que hoy en día realmente ya la ciencia está creando humanoides. Más adelante vamos a platicar sobre eso, sobre el transhumanismo, pero el día de hoy sigamos charlando sobre esta temática. Pero lo que ahora propone en la revista Nature un equipo de investigadores estadounidenses es mucho más impactante y absolutamente inesperado. Tras encontrar evidencias del uso de herramientas de piedra en los huesos y restos fósiles de un mastodonte desenterrado de un yacimiento del sur de California, los arqueólogos afirman que algunos de nuestros parientes humanos, quizás neandertales o otra especie, ya había migrado al Nuevo Mundo hace 130,000 años. ¿Qué te quiere decir con esto? Que en las historias de los mayas se habla de una civilización llamada los Atlantes. Tanto así que en la investigación hemos descubierto que hay yacimientos que relacionan mucho al lenguaje maya, y tanto así que hay ciertos templos en México, como el aspecto de Yucatán, como el aspecto de el Zócalo, como muchos lugares en México que están perfectamente construidos en memoria de esa civilización que llegó de la Atlántida. Tanto así que hay un lugar en México que se llama Atlántida, literalmente, y ese lugar es un centro ceremonial, pero no es un centro ceremonial común y corriente. Es un centro ceremonial donde hay unas estatuas, ¿sí? Es un centro ceremonial donde están esas estatuas, y la finalidad de ese templo ceremonial era el hecho de hacer un sacerdocio oscuro, ¿sí? Estos sacerdotes de la oscuridad, o estos sacerdotes, llamámosles el sacerdocio negro, o sacerdocio oscuro, ¿sí? Estos sacerdotes se dice que fueron parte de los sobrevivientes de la Atlántida, y que estos huyeron al derrumbarse la Atlántida, que
La Atlántida dice las leyendas que se hundió porque hubo mucha maldad, como el pueblo de Nínive, donde podemos ver pasajes bíblicos, antropológicos de estas ciudadelas que existieron. Incluso el maestro Yeshua, el maestro Jesús, hace mención y dice ciertamente los últimos tiempos finales serán como el pueblo de Nínive, y hace una mención muy interesante. Menciona a Salomón y menciona al pueblo de Nínive y a la reina del sur. Dice que en los últimos tiempos el pueblo de Nínive despertará junto con la reina del sur. Ahí está ese pasaje en el Nuevo Testamento. Ahí lo pueden encontrar ustedes perfectamente en internet, es fácilmente de encontrar esta descripción donde el maestro Yeshua habla y hace mención de estas razas que existieron antidiluvianas, que existían mucho más allá del diluvio. Ya que cuenta la narración de Noé, que dice que incluso el maestro Yeshua que hace mención históricamente, y hace mención que dice los últimos tiempos serán como los tiempos de Noé, donde se casaban entre sí, comían y bebían, pero no comían cualquier cosa y no bebían cualquier cosa y no se casaban con cualquier persona. No, la palabra casamiento sería el entrar en una relación íntima con otros seres venidos de las estrellas. Eso es lo que quiere decir literalmente, porque aquella época parece como de ciencia ficción, pero cada día más la ciencia va colaborando y fortificando estas historias, estas leyendas, estos grabados memoriales que existen en las memorias de los antepasados. Y bueno, se cuenta que Noé no era un hombre muy justo, pero a su época, a comparación de las aberraciones que hacían estos personajes, era bastante justo. Y hoy en día podemos ver que hay personas allá afuera que están haciendo atrocidades terribles, que no son seres humanos, porque el ser, una persona que es considerada un ser humano, es una persona racional, es una persona que tiene un lado animal, que tiene un lado reptil, ¿sí? Pero que también tiene un coeficiente para pensar. ¿Por qué te digo esto? Porque sé que hay seres que no son seres humanos. ¿Por qué te digo esto? Porque existe algo que se llama la Deep Web, en donde hay niveles de oscuridad muy profundos ahí. Es un lugar bastante oscuro y hay niveles de oscuridad, y donde hay información bastante delicada, bastante relevadora. Hay fotos, hay videos, hay cosas que van más allá de lo que vemos habitualmente. Lo que conocemos ahorita actualmente es el 20% de internet. El otro 80% de internet está ahí abajo, y ahí en ese 80% de internet es un mundo muy oscuro, donde también hay documentos antiguos, en donde hay grabados, hay cosas, libros que no están al alcance del público. Pero bueno, esa es otra temática donde podemos nosotros tener cierto acceso, con mucha delicadeza, con mucho respeto, siendo conscientes y estando presentes de lo que realmente vamos a sustraer de ahí, porque hay mucha oscuridad ahí, de verdad. Entonces ahí se hablan de que hay datos históricos, antropológicos, que rectifican en diferentes civilizaciones un diluvio universal, un